Entonces vemos que dice que es una UIT, Una imposición tributaria. es una unidad impositiva tributaria. Es una unidad de referencia. Eso va modificándose cada año. Hoy está en 5.500. Hace 10 o 15 años creo que estaba en 3.000. Cada año va cambiando. Ahora, esa unidad impositiva tributaria sirve como, como ya se dio cuenta, como punto de partida de muchas métricas. Es como si fuera el metro de las... O sea, para mí longitud tenemos el metro, ¿no? Medimos longitud en función a metros. Esto mide 5 metros, esto mide 6 metros. La unidad impositiva tributaria es con la que se calcula mucho de los impuestos, mucho de los pagos que tienen que hacer los privados al Estado. Como ya se dio cuenta en las multas, por ejemplo, de transporte público, ¿no? Está en función a la unidad impositiva tributaria. Es un porcentaje de ellas. Y también lo es para cuando, a la hora de, por ejemplo, pagar impuesto a la renta, ¿no? Pues cuando pasando qué cantidad está obligado a hacer o pagar un impuesto, ¿no? Cuando ha pasado una cantidad de dinero que ha ganado. Eso es muy habitual en lo que son recibos por honorarios, por ejemplo, lo que son trabajadores independientes, ¿ya? Pero la unidad impositiva tributaria es eso, es una unidad de referencia, ¿ya? Una unidad de referencia. Y usted ya lo vio también, como me contó, en el caso de transporte público. Cuando se cometen falta de transporte, sobre todo los transportistas, eh, a diferentes escalas, ¿no? Lo que debe pagar está en función a esta unidad impositiva tributaria. Entonces, la unidad impositiva tributaria es una unidad de referencia, ¿ya? Es una unidad de referencia que se utiliza para realizar pagos, ¿no? Al Estado peruano, ¿ya? ¿Se entendió más o menos? Sí, pero después también había unas multas por usar espacios públicos. Claro, claro. Que eran en mi casa, pues No sabía. Uno organizó una ya, fiesta, algo así. Claro, es una infracción no, municipal. Ajá. La más habitual es obstrucción a la vía. Fue eso. una señora nos puso, una vecina, nos dejó con la municipalidad y nos puso alrededor de, no sé si era, Pero vamos a la pregunta, pero vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. No, a la pregunta, la pregunta. Vamos a la pregunta. Ujú. ¿Dónde está? No, esa era. Estamos. Es en la 3, en la página 3 es. Ajá. Entonces vamos a dar la pregunta 23, ¿no? Entonces, las principales diferencias entre los diferentes tipos. Ya decimos que la respuesta ante eso es recibo por honorarios, ¿ya? Recibo por honorarios requiere la emisión o requiere un número de RUC, ¿no? Y se da por comprobantes electrónicos, ¿no? El recibo por honorarios es un comprobante electrónico. Es lo que está recibiendo el docente, ¿no? Básicamente un recibo por honorarios. ¿Mm? Y ya vimos que incluye que el trabajador sea independiente, ¿no? Que no tiene una relación de subordinación con una relación de subordinación con el empleado. Adicionalmente hemos visto que él es libre de fijar sus propios horarios, ¿no? Adicionalmente a eso, no es un ingreso fijo el recibo por honorarios, o sea, es un ingreso variable, depende del trabajo, se emite el recibo y se realiza el pago por parte del empleador. Entonces, la diferencia con sueldo es justamente eso, con el jornal es eso, ¿no? Los jornales y los sueldos
ya implica una relación de subordinación con el empleador. O sea, ¿qué significa una relación de subordinación? Significa que usted tiene un horario de entrada y un horario de salida, que es fijado por el empleador. No así el recibo por honorarios. El recibo por honorarios es el trabajador quien determina su horario de entrada y salida o cuándo va a trabajar. Porque él trabaja básicamente por un sistema de objetivos, ¿no? Que tiene que cumplir. Cambio, en jornal, eh, ¿no? Ya implica un horario de entrada y salida y una relación de subordinación. Y la entrada no es irregular, se paga quincenal, mensual, ¿no? Dependiendo del acuerdo que se haya llegado. No así el recibo por honorarios, ¿no? Que no tiene, ese es un pago irregular, que depende de cuándo se concluye el trabajo. Bueno, ya vimos la última vez con dietas y emolumentos. Los emolumentos básicamente son pagos, ¿no? Que se hacen por desempeñar un cargo público. Sobre todo son muy usados en lo que es el sector público. En el sector público, a esos pagos eh, o beneficios que se reciben, ¿no? Esas compensaciones totales, esa remuneración integral, ¿no? Que implica a veces sueldo con algo adicional, a eso se le llama emolumentos, ¿sí? Se le llama emolumentos. Una compensación total, incluyendo incluso a veces bonos, ¿no? Pero solo está ligado básicamente al sector público. El sector público es el que se le paga emolumentos, ¿ya? Y en el caso de las dietas, ¿no? Ya. En el caso de las dietas, es una compensación económica que no es parte del salario, pero se paga para cubrir gastos por desplazamiento, comida o trabajo fuera de la sede habitual. Eso, por ejemplo, ya se dio cuenta en los regidores, en los congresistas, eso es muy habitual, ¿ya? Es muy habitual. Hay escándalos de ello de tanto en tanto porque las dietas a veces son demasiado altas, ¿no? Para el trabajo que se está asignando. Y eso suele ser una fuente de corrupción. Pero como digo, dieta no es parte del salario, ¿no? Como bien lo constituye el monumento, sino es un pago adicional que se hace por los gastos que usted puede incurrir en, en lo que puede ser hacer un viaje, gasto de desplazamiento, comida o alojamiento, ¿no? Son gastos adicionales que es parte de su función. Por eso le digo que es propio de los regidores, a veces los congresistas, porque a veces ellos tienen que movilizarse a su lugar de representación. Ese es un pago, ¿no? Porque alguien tiene que costear esos gastos para que haga su labor de representación en su región, ¿no? Por ejemplo. O el regidor en sus diferentes partes de su provincia, de su, de su departamento, ahora se le llama sus regiones, ahora se llama gobernaciones, hasta los nombres van cambiando, sus diferentes gobernaciones. Entonces, esos gastos adicionales por desplazamiento, por comida, ¿no? O sea, desplazamiento por transporte, sí, por transporte, por comida, por alojamiento, esos gastos adicionales se le va a llamar dietas, ¿no? Y se le paga también al funcionario público o a la persona que esté haciendo eso. Entonces, y el emolumento es algo más general, ¿no? Eso ya implica la remuneración integral, pero el detalle es que es propio del sector público. O sea, en el sector público usted habla básicamente de emolumentos, ¿ya? ¿Se entendió más o menos la diferencia? Yo, ¿Sí? eh, Listo, 24. yo creo que es lo mismo, ¿o no? Ah, Ah, un docente de nivel superior recibe tres ingresos, por lo cual genera tres comprobantes eléctricos, en los cuales electrónicos, indica su... electrónicos. Y tiene razón, era mi pregunta. Uy, se repitió. Recuerde, se le llama componentes electrónicos, ¿no? Porque son virtuales, son digitales. ¿Ya? No se olvides. Listo. No, esa es mi pregunta. Tiene razón. 25. No me había percatado. Marta y José trabajan en distintas actividades, siempre pensando en obtener el mejor resultado. Marta, por su parte, trabaja en una empresa de confecciones de calzado Luchita y por cada docena de pares de zapatos recibe una remuneración de 200 soles. José, por otro lado,
tiene su cargo realizar la autoría del ejercicio anual de Minimarket Dorita, por lo que recibe como pago 3.000 por por los 10 días laborados. Los salarios percibidos por Marta y José respectivamente son, no sería la A, pues, ¿no? No sería dieta porque no es la remuneración por asistir a una de las reuniones. Bueno, la E Ajá, era destajo y por tiempo. ¿Qué es un salario por destajo? por cantidad producida. Claro, es básicamente una remuneración donde sea en función a las a las unidades producidas o tareas completadas, ¿no? Del empleado. Es un pago por resultados, básicamente, un pago por resultados. Hay una garantía mínima por ley, aunque se trabaja de destajo, el pago no debe ser inferior al salario mínimo establecido por jornada completa. Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Es un pago en función a resultados. eh, eh, y lógicamente luego sigue un trabajo, el salario por tiempo, ¿no? Por tiempo de servicios, ¿no? En este caso, por los 10 días laborados que menciona que se le paga a José, ¿no? Muy bien, entonces repasemos por alternativa letra, ¿qué es una dieta? Es la renta recibida por asistir a una reunión. Claro, dietas son pagos adicionales, ¿no? No incluidos en el salario, no constituye un salario, pero se le paga por, ya le expliqué, alojamiento, por transporte, eh, comida que se tiene que hacer como parte de la función que uno está desempeñando, ¿no? Eso es también por ejemplo, es propio de los legisladores o de los regidores, ¿no? También del Consejo Municipal, ¿no? Los que trabajan en el Consejo Municipal, porque sabe que en el Consejo Municipal son varias personas, aparte del alcalde. Entonces, exacto. Entonces, básicamente una dieta es un trabajo, son pagos por alojamiento, por transporte, este, por gastos adicionales, ¿no? Que se realiza. Ujú. No, no es un pago fijo. Honorario. ¿Cuáles son las características del pago por honorarios? Por hora, Mm, por horas cortas. no, no necesariamente. Uy, estuvimos conversando, se lo he explicado hace menos de un par de minutos. ¿Qué características tiene un recibo por honorarios? O sea, un pago por honorarios. Como complemento de Ya ese es uno de ellos, son root. ¿Hay relación de subordinación o no hay relación de subordinación? sí. No, no hay. En el jornal sí, no en el recibo por honorarios. O sea, que no haya relación, ¿Verdad? Sí. que no haya relación por, dígame. Beneficios no hay beneficios como de vacaciones y así. Claro, ¿no? Eh, es una prestación de servicios independientes, ¿no? ¿No? De autonomía, sin subordinación, ¿no? Sin horarios fijos, ni obligación de usar uniforme, nada, ni jefe directo, ¿no? Este, claro, a veces se usa mal, pero ese es básicamente para trabajadores independientes. Y como le explicaba, no, no es un ingreso fijo, ¿no? A diferencia del jornal. El recibo por un horario se da por tarea completada, por tarea completada. No así el jornal, que sí es un ingreso fijo, y hay una relación de subordinación, o sea, una relación de subordinación que tiene horarios de entrada y salida, lo trato de decir. ¿No? O sea, cuando esté en una relación de subordinación, como
con su empleador, implica que él le dice a qué hora tiene que ingresar. O sea, hay un horario que usted debe ingresar y una hora en que su trabajo termina. Y adicionalmente hasta puede haber una cuestión de uniforme que tiene que seguir, son estructuras. Es más estricto las normas, ¿no? Que podría haber una relación por recibo por horarios donde hay mayor libertad para el empleado. Eso es, ¿ya? ¿Lo entendió más o menos? Sí, profesor. Pero bueno, Ya. 26. debido al incremento de la tasa de inflación en los últimos años por encima del rango meta de 3% anual, la cual afecta la capacidad adquisitiva de salario, el Sindicato de Trabajadores Portuarios del Callao evalúa presentar demandas en torno al incremento de sus salarios, en torno a un incremento de sus salarios, argumentando de que él la se ha incrementado la productividad. Debido al incremento de la tasa de inflación en los últimos 3 años por encima del rango meta 3% anual, la cual afecta la capacidad adquisitiva del salario nominal. El Sindicato de Trabajadores Portuarios de Callao evalúa presentar demandas en torno al incremento de salarios, tanto que el costo de vida ha incrementado. De la D, Entonces, ¿cuál sería? la D, Mm, mm, ajá, sería la 26, letra D, ¿no? Nominal y coste de vida. Ya, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre salario nominal y salario real? el nominal es expuesto, ¿no? Pero el real es el que realmente debe ser por las condiciones que están pasando ya. Salario nominal es el valor, ¿no? Es salario en unidades monetarias, ¿no? ¿Cuánto es el valor en unidades monetarias? Es el valor que aparece, que se le paga, ¿no? Es el que aparece en el contrato, es la cantidad que el Estado se le está pagando en unidades monetarias. En cambio, el salario real está relacionado básicamente a lo que realmente ese salario puede comprar en bienes y servicios, de su real poder adquisitivo, ¿no? Se calcula para saber cuál es su real poder adquisitivo. Descontando inflación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el verdadero salario real. El salario real es lo que realmente ese valor nominal puede comprar. Ese es un caso muy habitual en Venezuela, ¿no? En Venezuela, o fuera del Perú a finales de los 80. A veces, un trabajador podía ganar millones de intis, millones. Un trabajador sencillamente trabajaba, no sé, por ahí daban 13 millones de intis. Eso es una locura, ¿no? Porque diría, profe, es como si me estuvieran pagando a mí todos los meses 13 millones de soles, excepto millonarios. Ni siquiera creo que el mismo Acuña gana 13 millones de soles mensualmente. Eh, ¿Por qué? Pero ese es el salario nominal. O sea, es un montón, pues 13 millones. Ahorita nadie gana en millones de soles. Tal vez miles nada más. Pero a finales de los 80 del país, las personas ganaban en millones de intis. Entonces eso, la broma era que éramos país de millonarios, ¿no? Porque todos ganaban en millones. O sea, para ganar una moneda de millones es que la moneda vale muy poco. Por lo tanto, usted tenía un salario nominal muy alto
de millones de intis, de millonarios, porque para que haya un millonario viene de millón. O sea, un millonario es aquel que junta 1 millón de unidades monetarias, ¿no? Pues la gente ganaba millones de soles mensualmente, pero en verdad el salario real era nada, porque con eso no se podía comprar nada. Se iba todo en un par de productos básicos. Entonces había una gran diferencia, ahí se podía ver y notar la diferencia entre el salario real y el salario nominal. El salario nominal era una persona millonaria porque ganaba millones de intis mensualmente, pero en verdad era una persona pobre porque el salario real, cuando llegaba a comprar con esos millones cosas, en verdad solo podía comprar unos productos básicos nada más. Entonces esa es la diferencia, ¿no? El salario real es lo que realmente ese dinero, independientemente de su valor en unidades, puede comprar, ¿no? Lo que realmente puede comprar en bienes y servicios. Esa es la principal diferencia, ¿ya? Listo. ¿Qué es la oferta laboral? Oferta, oferta laboral es la de ¿Cómo a qué podría hacerse referencia? a los puestos de trabajo, Ajá, ajá, ¿no? La oferta laboral es lo que está demandando, es lo que hay, ¿no? Es los, los puestos de trabajo que solamente que demanda las empresas, ¿no? Ah, exactamente. Productividad. productividad, quiere decir, bueno, el valor agregado. Ah, Claro, es una medida de la eficiencia, ¿no? Con la que se utilizan los recursos, los factores productivos, ¿no? Para generar bienes y servicios, ¿no? Bienes y servicios. Hay varios tipos de productividad, hay productividad laboral, marginal, ¿no? La laboral o de un factor, generalmente el factor productivo de trabajo, se mide el rendimiento de un trabajador, ¿no? Por hora trabajada. La productividad marginal es el aumento en la producción total al añadir una unidad adicional de algún factor, ¿no? De un factor. Entonces hay tipo de productividad también, pero productividad tiene que ver con la eficiencia con la que se utilizan los insumos, los recursos para producir bienes y servicios, ¿ya? Ujú. O qué tan eficientes eh, es la empresa, por ejemplo, para producir bienes y servicios. Ajá. Costo de vida. el costo de vida hace referencia a lo que se gasta, eh, los, lo básico para la vida, para vivir. Ajá. El costo de vida está relacionado a la cantidad de dinero suficiente, ¿no? Para cubrir gastos básicos, ¿no? Como puede ser vivienda, alimentación, atención médica, impuestos, ¿no? Y mantener un determinado nivel de vida. Justamente viene el nivel de vida. Un determinado nivel de vida. Ah, listo, 27. Está bien. Dice, de acuerdo al IPC, índice de precio al consumidor durante el 2016, los precios de las frutas y verduras dentro de las canastas de consumo subieron a 2,5% respecto al periodo 2025. El salario nominal permaneció constante y sin variaciones. Podemos afirmar que el consumo familiar aumentó, el costo de vida personal y familiar ha aumentado. Hay una remuneración, la capacidad, hay un aumento del salario mínimo nacional. La capacidad de compra del salario nominal ha disminuido. Sería
5, la 5 y la 2, ¿Qué sería? y la 3. Ya, vamos uno a uno. Explíqueme por qué no puede ser la uno y la dos. El 1 dice, el consumo familiar aumentó. Ah, bueno, sí, también es verdad. Piense bien, ¿no? Venga con el concepto de inflación. El concepto de inflación. La inflación es el aumento sostenido de los precios. Pero, a ver, no hay razón, hay razón. Nadie me dice. El consumo aumentó. Sería falso. El costo de vida personal y hubiera aumentado, sí, sí, es verdad. Por el costo de frutas y verduras que han subido un 2,5%. Claro, al aumentar los precios de los alimentos, eso implica que el costo de vida personal y familiar tiende a aumentar, ¿no? Porque se ha vuelto más costoso comprar alimentos. Y bueno, ese era el número dos. En el caso del número uno, era falso, porque porque el consumo familiar ante ese aumento de precios va a tender a disminuir, no aumentar, porque se está aumentando el precio de la canasta de consumo, ¿no? Producto del aumento de los alimentos de frutas y verduras, ¿no? Entonces, es lo contrario, el consumo familiar va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir el consumo familiar? Porque el costo de vida personal y familiar también ha aumentado, ¿no? Ujú. Listo. En la 3. Y hay una reducción de la capacidad de compra del salario real. Sería falso. Hay una reducción en la capacidad de la compra. Sentido. Ahí en todo caso, para que alcance correctamente sería la reducción de la capacidad de compra del salario nominal, ¿no? O sea, el salario nominal que se ha mantenido va a reducir su capacidad de compra, ¿no? Producto de ese aumento que está habiendo en las frutas y verduras, ¿no? Y como ende en la canasta de consumo. Ahí también sería falso, ¿no? Como fue la uno que también era falso. Porque ahí lo que disminuye es la capacidad de compra del salario nominal, ¿ya? Porque el salario real es lo que realmente o sea, por definición es lo que realmente se puede comprar. Entonces ahí lo correcto, para que tenga mayor sentido la frase, es que ha habido una disminución de la capacidad de compra del salario nominal. Por esa razón la 3 sería falso también, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, listo. Siguiente. Hay un aumento del salario mínimo, no, no hay un aumento falso.
Claro, no tiene nada que ver con el salario mínimo vital, ¿no? Ni siquiera es una pregunta relacionada. Ajá, exactamente. A 5. La capacidad de compra del salario nominal ha disminuido. Sí, es verdad. Es justamente lo que disminuye, justamente la capacidad de compra del salario nominal. Ah, muy bien. Listo, sería la 2 y la 5, ¿no? La 2 y la 5. Letra D. 28. Yo- Pedro es un trabajador destacado especializado en cortes de tela en una de las fábricas textil de Gamarra. Su vecina Lorena es supervisora en el área de control de calidad de la industria de gaseosas, ambos preocupados por el ingreso de los precios de los alimentos, alquiler, vivienda, los gastos de salud, educación y demás. Bienes se consumen en sus respectivos hogares. Sería, a ver, hay ambos preocupados por el ingreso de los precios de alimentos, de alquiler y de vivienda, gastos de salud, de educación y demás bienes de consumen en sus respectivos hogares. Están de acuerdo en plantear a su jefe un aumento de sus costos de vida, pero por otro lado, Lorena advierte, además, que un factor que determina el salario es acudiendo al incremento de su costo de vida, pero por otro lado, Lorena advierte además que un factor de este, plantea- ambos preocupados por el ingreso de los precios de alimentos, alquiler de vivienda, los gastos de salud, educación y demás bienes que consumen en sus respectivos hogares, está de acuerdo en plantear a sus jefes un aumento de sus salarios, causando un incremento del costo de vida. Pero por otro lado, Green advierte además que es un factor que determina el salario. Ajá, exactamente. De esa pregunta la respuesta es productividad, ¿no? La productividad está relacionada a lo que es la eficiencia, ¿no? En el uso de los recursos, ¿no? Y relacionada pues a la innovación, ¿no? Ahí justamente la palabra eficiencia todavía, ¿no? La eficiencia. Entonces ahí eh, demandaba, ¿no? Un aumento de sus saberes, ¿no? Producto de un aumento del costo de vida, porque todo eso era costo de vida. Básicamente porque había también habido una mejora en la eficiencia, había innovación en la empresa, ¿no? Ese era el motivo, ¿ya? Entonces ahí la respuesta era productividad, ¿no? Que es hacer un uso mejor de los recursos para producir más, ¿no? De una forma más eficiente, ¿ya? ¿Entendió más o menos? Bien, Listo. Siguiente. los trabajadores de la minería Cero, Cerro Verde propusieron fin a la lucha que iniciaron el 10 de marzo y que demandaron el pago
utilidades así como la participación en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así lo anunció el Ministerio de Trabajo en comunicado. Ambas, ambas, ambas partes acordaron revisar el sistema convencional de participación de utilidades, para lo cual se reunirán a partir del mes de julio. Asimismo, se dio un plazo de 45 días calendario para la instalación de dicho grupo de trabajo. De no llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar nuevamente la participación del Ministerio de Trabajo. Jornales. Trabajadores de mediodía cerró una noche y demandaron el pago de la así con su participación en el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. La delegación del trabajo sindical. Ambas partes acordaron revisar el sistema convencional de participación de entidades, por lo cual se unirá a partir del mes de julio. Asimismo, se dio un plazo de 45 días de calendario para la instalación de dicho grupo de trabajo. No llegaron a un acuerdo, cualquiera de las partes puede solicitar mandato. Sería dieta. Mm, Creo que no se ha percatado que las preguntas están al otro lado, señorita. Mm, mm, ¿No están a mano izquierda? Esas son las proposiciones que tienen que definir si son verdaderas o falsas, dependiendo de lo que escribió delante, ¿no? Ese problema entre el sindicato y Cerro Verde, ¿no? Tiene que encontrar las que son verdaderas. El fin del conflicto laboral se realizó a través de una conciliación. De ahí sería falso, ¿no? Sería falso, pero primero el fin de conflicto todavía no ha quedado claro, aún ha quedado abierto. Y la conciliación, si bien es un organismo, perdón, es una facultad que y el mismo Ministerio de Trabajo lo ofrece, ¿no? Los servicios de conciliación, no es explícito que haya sido, primero que todavía no se llega a un acta, un acuerdo, ¿no? Estamos probablemente en los primeros momentos del trato directo, en la que si bien hay una participación del Ministerio de Trabajo, no necesariamente llega a construir una conciliación. Una conciliación es básicamente cuando hay un conflicto laboral, ¿no? No solucionado, en trato directo, o sea, en el primer contacto entre el empleador o el sindicato con la empresa, con la intervención del Ministerio de Trabajo o de alguien externo, ni siquiera tiene que ser el Ministerio de Trabajo. Hay servicios de conciliación que son externos al Ministerio de Trabajo. Entonces, eso no se menciona en el texto, no es explícito. No siempre es el Ministerio de Trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo ofrece servicios de conciliación gratuitos, pero no tienen que ser usados por ellos, puede ser un externo. ¿Ya?
Entonces ahí sería falso porque por varios motivos, ¿no? El conflicto todavía no ha acabado y tampoco se es explícito sobre que haya ido, como sobre que haya existido una conciliación, ¿no? O sea, requerido una conciliación, ya sea por el Ministerio de Trabajo o por una organización externa, ¿no? Ese sería falso. Siguiente, número dos. Una de las peticiones sindicales representa una mejora salarial. Es verdadero. Claro, sí, tal cual, ¿no? Está pidiendo un mejor salario, ¿no? Eso es verdadero. Siguiente. El Estado ayudó a poner fin al conflicto laboral. Eh, Le dio un plazo de 45 días. Ya sí, eso vamos a asumir que es verdadero, pero el Estado está ayudando. No necesariamente es una conciliación lo que trata de decir, porque no lo menciona, pero sí está ayudando a poner fin al conflicto laboral. Está participando, sin que necesariamente sea una conciliación, porque la conciliación laborales no necesariamente tiene que ser organizada por el Estado, ¿no? Este, pueden ser hechas de formas externas y tienen que ser requeridas, ya sea por una de las partes, ¿no? O sea, en este caso, el acto de conciliación es requerido es facultativo para el empleado, pero es obligatorio de asistencia para el empleador. Eso no se menciona, entonces hacer esa suposición no es del todo correcto. Pero sí que el Estado ayuda a resolver el conflicto laboral. Sí, eso sí es verdadero. La 2 y la 3 son verdaderas. Ujú. Siguiente. El siguiente paso, si no se cumplen los acordados, es el lucro verdadero. Que es el lockout. El siguiente paso para... Sí, pero ¿qué es el lockout? Te he dicho que es verdadero, pero dígame qué es el lockout. Mm, Averigua, averigua. Si no lo sabe, lo puede averiguar. Averigua. Ujú. Es cuando es el empleador, ¿no? Quien evita la entrada de trabajadores, ¿no? A, a su lugar de trabajo, a su centro de labores, con el fin de ejercer una presión, ¿no? Un tipo de presión. Ahora, el local por ahí está prohibido, ¿no? Por la normativa peruana. Son situaciones muy, muy específicas, lo menciona ahí. Entonces, es un cierre temporal, ¿no? El intensivo es presionar a los trabajadores para obtener una posición más de control, ¿no? En la negociación o conflicto laboral que se esté llevando a cabo. Vamos a ver legalidad. Vamos a ver si. Baje, baje. Claro, en Perú, ajá, Perú, el Ministerio de Trabajo, como la mayoría de actividades, tiene que autorizar, ¿no? Tiene que autorizar ese lockout. Y porque el empleador no puede cerrar arbitrariamente la empresa. Ujú. Aunque sí lo puede hacer por motivo de fuerza mayor, ¿no? No, por ejemplo, si una huelga se vuelve violenta, ¿no? Pero es un montón de problemas que se generan después, ¿no? Porque tiene que demostrar que el lockout que está haciendo el empleador, o sea, el evitar el ingreso de los trabajadores a su centro de labores está debidamente justificado. Entonces, eso no sucede, ¿no? No es lo que menciona el texto ni de cerca. Lo que menciona es que si hubiera esos problemas, van a llamar otra vez al Ministerio, ¿no? de Trabajo para que vuelva a ayudar con el proceso.
Listo. ¿Se entendió? Sí, Listo. Siguiente, siguiente. esta manera de no pagar, ¿verdad? Es que en el Perú está bastante reglamentado. No debe ser muy frecuente que lo haga. Pero sí, la intención es darle también al empleador una fuerza de negociación, ¿no? Este, para que pueda negociar mejores condiciones. O sea, nosotros siempre nos ponemos del lado opuesto de los trabajadores porque somos trabajadores, no somos empresarios. Pero a veces los sindicatos tampoco pueden obrar mal, o pueden hacer abuso de su poder. Entonces, eso tiene que ser una forma balanceada, ¿no? Y él mismo lo dice, lo menciona, cuando las huelgas, cuando las hay, que por cierto también tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Trabajo, a veces se vuelven violentas, empiezan a destruir los trabajadores, estado de furia, ¿no? De violencia, empiezan a destruir los equipos, las oficinas del lugar de trabajo, ¿no? Porque se está desarrollando violencia, entonces en ese momento sí el empleador tiene esa facultad de cerrar las instalaciones para evitar que continúe la destrucción. Creo que ahí debe procedimientos, habrá que analizar bien la norma, qué nos dice. Pero en esas condiciones, por ejemplo, sí está justificado el lockout, que es proteger las instalaciones con una huelga de los trabajadores, del sindicato. Esos son generalmente estos problemas de conflicto laboral son básicamente generados por el sindicato. Se vuelve extremadamente violenta. O sea, siempre tiene una forma de compensar, pero está muy bien reglamentado. Está muy, como todas las normas en el laboral, siempre está bastante reglamentada para evitar su uso. Y yo a tal punto nunca he visto eso. Es muy raro ver un lockout. Y bueno, y nada tiene ahí como el texto, ¿no? El texto dice sencillamente que van a llamar a otra reunión. Ujú. Con ayuda de ministerio. Ujú. Ese sería falso. Siguiente, el número 5. La suspensión de las labores de los trabajadores representa un paro. Pero Sí, pero recuerda que le está pidiendo que analice el texto. ¿Ya? Le está pidiendo que analice el texto. En el texto no menciona nada de un paro. Menciona que sencillamente se van a juntar de nuevo. Recuerde que, a ver, por eso, vaya la pregunta, suba, regrese. Ahí le está diciendo, eh, determinar la validez de las siguientes proposiciones, ¿no? Pero a partir del texto, o sea, no haga inferencias, ah, que no estén contenidas en el texto. Porque primero porque no son de todo correctas, en ningún momento dice que va a haber un paro, que él dice que sencillamente van a seguir negociando. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces siempre tiene que analizar la verdad o falsedad en función al enunciado mismo, al enunciado mismo. Por ejemplo, el lockout era falso por eso, porque está bien, puede ser que el empleador quiera usarlo, pero en ningún momento lo menciona y no se dice nada de eso en el texto. A pesar que está bien definido, ¿no? A eso voy. Listo. La respuesta sería la letra C, 2 y 3, ¿no? 2 y 3. Es decir, un aumento salarial, una mejora salarial, y el Estado ayudó a poner conflicto, pues, ayudó, ¿no? A poner fin al conflicto laboral. Ujú. Listo. 30. la década de los 90 se caracterizó por un desfiles. Las normas que modificaron el mercado legal laboral del Perú que fueron dictados por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, las cuales generaban recuerdos positivos y negativos entre los peruanos. En aquella época existía una protección y bastante fuerte contra el despido arbitrario, y este fue un aspecto, en mi parecer, más sustancial
que cambia el gobierno de Fujimori. Cambia el gobierno de Fujimori porque flexibiliza mucho la protección contra el despido, señala Juan Carlos Benavente, socio encargado del área de Torres y Torres de Labra Abogado. En ese periodo se pone en relieve en aquella época existía una protección bastante fuerte contra el débito arbitrario. Más entonces que cambia el gobierno porque flexibiliza mucho la protección contra el despido, señala Juan Carlos Benavente, socio encargado del área laboral. El cierre de empresas de los años 90, ¿sabes? Mm, mm, ¿cuál me dijo? ¿En la E? Sí. No, no es la E. A ver, inténtelo de nuevo. Vuelve a leer, inténtelo de nuevo. El puente sindicato. Ajá, exactamente, la flexibilidad laboral. Como dice ahí, a ver, vamos a ver. En la década del 90 se establecieron, el mercado laboral peruano era muy, muy estricto, muy, muy rígido, y se hicieron políticas de apertura económica a inicio de los 90, ¿no? Eh, Justamente contra el despido, era muy difícil despedir, o sea, no se podía despedir a nadie, literalmente. Había un conjunto de normas que evitaban casi cualquier tipo de despido. Entonces, Fujimori flexibiliza eso, ¿no? La protección al despido. Eh, y eso evidentemente hace sentido a la flexibilidad laboral, ¿no? La flexibilidad laboral es la capacidad de contratar y despedir, ¿no? Cuando se tiene un mercado que es flexible laboralmente, es aquel donde hay esa facilidad para contratar como para despedir. Uy, se fue. Uy, vuelva. Uy, se apagó la pantalla. A ver. Ujú. Entonces hay esa flexibilidad para contratar y para despedir. Y eso sucede a inicio de los 90, ¿no? Se está, ahora, en teoría trae beneficios, ¿no? Trae beneficios en mercados abiertos, ¿no? Porque mucha rigidez laboral tiende a deprimir
la oferta laboral, ¿no? La tiende a deprimir. Entonces, pero ahí se refiere a la, y ahí está la palabra, ahí flexibiliza, ¿no? O sea, todo el procedimiento, todo lo que pasó ahí es un proceso de flexibilidad laboral. ¿En qué sentido? A que ha logrado, ha cambiado las normas para que los despidos sean un evento más fácil de hacer, ¿no? Ahora, yo sé que nosotros somos trabajadores y nos suena muy extraño. No hay que estar a favor de la flexibilidad laboral, pero la flexibilidad laboral ocurre en muchas economías avanzadas. No es un evento tan ajeno ni necesariamente siempre es contraproducente, ¿ya? Es a veces permite no solo al trabajador contratar, no, perdón, al empleador contratar y despedir, sino también le permite al trabajador irse rápidamente de la empresa si lo considera necesario. Cambiar de empleos de tal forma que pueda conseguir mejores empleos. Entonces, ujú, irse con menos tiempo, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en el país, usted para salir de un trabajo tiene que dar una carta, generalmente, ¿no? De 30 días de antelación para poder dejar cambiar de empleo. En un mercado más flexible eso tal vez no es necesario o se reduce bastante esa cantidad de días, ¿no? Llegan a ser 15 o 5 días de preaviso, inclusive, entre 5 y 15 días. Entonces, un mercado de flexibilidad laboral no necesariamente siempre es malo, este, pero al inicio de los 90 hubo ese cambio, ¿no? Ese cambio. ¿Mm? Listo. Y era flexible laboral. ¿Mm? Ujú, ujú. ¿Se entendió? Más o menos. Eso. Ujú, estás 31. El 31, a ver, inténtelo hacer usted. 31. Un docente de nivel superior recibe tres ingresos, por lo cual genera, ¿es el mismo o no? No, no. Tres comprobantes electrónicos en los cuales se indica sus números de RUT y el importe a cobrar por cada empleador. Económicas denominadas a la cual indica, creo que es por arriba, ¿verdad? Sí, es la misma, es la misma. Por eso dígame la respuesta, porque más o menos es la idea de poder controlarlo más rápido y justificarlo. Pero no está completo, sí. ¿Está completo? Sí, la 30 está la 31 y tiene que ir al otro lado arriba. Ah, a ver, ya, claro. Ah, de la, de Mm. la información concluida que los importes recibidos pueden ser representan honorarios. Las veces, ¿Mm? ¿Por qué sería no sé? porque no están subordinados y como además también eh, no están subordinados y son independientes. Ujú. Se pagan por RUT, no tienen relación de subordinación y son independientes. Pero claro, son trabajadores independientes. El recibo por horario es para trabajadores independientes. Un trabajador dependiente es que tiene una relación de subordinación con el empleador. ¿Y qué es una relación de subordinación? Como le repito, es que el empleador fija las reglas, ¿no? Hay horario de entrada, hay horario de salida, hay código de uniforme, eh, pero en un trabajador independiente no, es más un trabajo por resultados. Usted me manda a hacer algo y yo lo trabajo más o menos a mi ritmo, ¿no?
Yo decido cuándo lo trabajo y usted me mide por resultado, si lo completé o no. Ujú. Así es, y así es. Ahora, eso da mucha discusión, ¿no? Por eso dejaría media hora, ¿por qué un trabajador docente se le paga por honorarios en lugar de tenerlo como trabajador dependiente? Da eso para hablar bastante, como muchas de las cosas que suceden en el país, ¿no? De un mercado laboral tan distorsionado. Ujú. Listo. Esa fue la última pregunta, ¿no? De ese tema, ¿sí? Sí, Listo. A ver, empecemos del 81 para abajo. Ahí más directas son las preguntas. Y están relacionadas con competencia perfecta e imperfecta, ¿ya? 81. aquí Ajá. del 81 para abajo. Sí, del 81, 80, 79. Vamos a ver, yo lo voy avisando, pero empezamos con el 81. Ya. Las empresas Kimberly Clark y Protisa, proveedora del papel higiénico, impu- impusieron en conjunto un alza de precio en su producto 20%, del 20%. Esta decisión fue investigada por Indicopy. Indicopy acusándolas de formar un cártel. Buscan fijar el precio. Es la prohibición de la ley. Me Es dice, la E. "Hey, ¿quiero un cartel?" Adquiere el trato que hacen empresas similares para fijar los precios. Ajá, era una agrupación de empresas donde cada, pero es importante saber cierto detalle, ¿no? O sea, una agrupación de empresas donde cada uno mantiene su autonomía. O sea, no se fusiona nada, cada uno por separado y donde acuerdan los precios y el nivel de producción, ¿no? El nivel de producción. Y son generalmente del mismo ramo, ¿no? Por ejemplo, ahí otra vez ver ejemplo que son del mismo ramo. Ambos son proveedoras de papel higiénico, ¿no? Protisa y Kimberly-Clark. O sea, están en un mismo ramo. Este, y sí, cuando cometen una infracción, el que los acusa generalmente es Indecopi, ¿no? Perfecto. Listo. Las demás alternativas. ¿Qué es un oligopolio? Pocas empresas. Claro, pocos ofertantes, ¿no? Pocos ofertantes. Ajá. Consorcio. Uy, consorcio. A ver, averiguo. Sí sabe que es un consorcio. Mm. A ver, averiguo qué es consorcio. Una asociación de dos o más personas naturales para ejecutar un negocio. Claro, pero eso tenía otro nombre. Es que a veces los nombres varían. No siempre, siempre estar leyendo, estar atento. Porque esa es una especie de alianza estratégica. Y eso sí lo vimos. Pero nosotros le habíamos puesto otro nombre, creo. Ahora vamos a revisar. Ah, ¿no? ¿Dónde está eso? Es lo que vimos con el Rapid. Ah, ese era. Claro, es una joint venture. Se parece parecido a joint venture, por lo que veo. Parecido a joint venture. Es una asociación temporal, ¿no? De, para ejecutar un proyecto, ¿no? Donde cada uno mantiene su autonomía jurídica, ¿no? Es una asociación temporal, tiene autonomía, tiene una finalidad económica. Ujú, tiene eso parecido con el joint venture.
que nosotros llamamos así en las diapositivas, ¿no? Listo, un holding. Creo para evitar competencia compraba transacción, la competencia, para tomarse Claro, era una sociedad, un grupo económico. En holding se habla de grupos económicos, que o sociedades que compran el accionariado de otras empresas de distintos rubros, ¿no? De distintos rubros, con el objetivo de fortalecer la posición de la empresa principal. Es un holding, ¿no? El Intercorp, ¿no? Es uno de ellos, el mismo grupo Romero es otro, ¿no? Que tienen, por ejemplo, Intercorp tiene un montón intervienen en farmacias como Incafarma, en colegios como puede ser Nova Schools, es propietario de universidades como la Universidad Tecnológica del Perú, la UTP, de mismo banco, ¿no? Interbank, de, de cinemas como Cineplanet, eh, es decir, controla varias cosas de distintos sectores al comprar su accionariado, ¿no? Entonces es una sociedad, ¿no? Una sociedad. Eso es un holding. Listo. Y trust, entonces es varias empresas, pero por distintos costos de mercado. Un ejemplo está el programa. ujú, es un trust. ¿Qué me está diciendo? Es varias empresas con distintos costos Vaya su de mercado. diapositiva. Vaya su diapositiva. No se puede estar confiando ciegamente en el chat. Como castigo, definición de holding, trust eh, y cartel nuevamente, ¿ya? Pero que esté en la diapositiva, ¿ya? Lo lee o lo explica a su manera, ¿ya? Con sus propias palabras. Castigo, castigo. Esto. Listo. Un cartel, ¿no? Como menciona ahí, es una asociación de empresas, generalmente un mismo sector, ¿no? Con la intención no de fijar los precios o los niveles de producción, pero donde cada uno de ellos va a mantener su autonomía, ¿no? No se van a fusionar, nada. Uy, uy, no se ve. Ujú, ese es un cartel, ¿ya? Ese es un cartel. Un trust, Entonces, se refiere al reclutamiento forzado, ¿no? Para tener control de otras empresas del mismo. claro, el trust es una unión forzada, ¿no? Una unión forzada. Es una forma de concentración empresarial donde varias empresas se unen, ¿no? Se fusionan, se unen bajo una misma dirección para controlar el mercado, fijar precios y poder eliminar la competencia, ¿no? Tal vez la principal característica es hay una pérdida de independencia, por ejemplo, ahí ya lo diferencia del cartel, ahí se fusionan las empresas, terminan siendo una sola, porque ya hay una gestión centralizada, ¿no? De las actividades, ¿no? Ujú, es un trust, perfecto. ¿Qué más había? Eh, un holding, Una empresa que controla varias, puedes decir.
Claro, un holding es una empresa que controla, que ha comprado el accionariado de varias otras en diferentes rubros, por lo menos es una característica, ¿no? Diferentes rubros con el fin de beneficiar a la empresa principal, ¿no? De ahí vienen los grupos económicos, ¿no? Lo que es el grupo Romero, el grupo Intercorp, o el grupo Credicor en este caso, etcétera, ¿no? ¿Listo? Entonces hay que repasar, ¿ya? Hay que repasar. Siempre hay que estar mirándole a diapositivas, ¿ya? ¿Se entendió? ¿No? El 80. Pregunta 80. En el um, em- emporio comercial de Gamarra hay un considerable competencia. Los ofertantes tratan de asegurar una cuota del mercado dándole valor a su producto, lo que conlleva tomar un mercado de oligopolio. No, piénselo bien. Y busque el término que no reconoce. No, no, no creo que no hemos escogido, no hemos hecho competencia monopolística. Si en caso no reconoce el término, puede googlear. Ya, pero, Competencia monopolista, comida. ¿cómo? Ajá, averiguo, averiguo. Me dice la respuesta y la justifica. O sea, no es solo darme la clave. Con la clave no hago nada. Tiene que tener un motivo, ¿eh? ¿Por qué? Eh, Ujú. Esa ahí es competencia monopolística, de verdad, ¿no? Sí, tienes razón. Básicamente sucede cuando el vendedor o el ofertante puede diferenciar su producto, ¿no? A pesar de que tiene mucha competencia en el mismo ramo, pero su producto este, es, eh, es ¿cómo se borró? Es único, ¿no? Es único porque le da características especiales, a pesar que tiene muchos otros con que están compitiendo con él, por lo cual no sería realmente un monopolio, sino lo ha ganado al diferenciar su marca del resto, ¿no? Su propia marca, ¿no? Entonces hay una diferenciación de producto.
¿no? Que puede ser calidad, marca, ¿no? A pesar que hay un gran número de ofertantes, ¿no? Lo que sería extraño, porque eso no sería un monopolio. Ah, y eso le da un cierto poder al mercado, en el sentido de que como su producto es diferenciado, lo ha diferenciado de lo el resto, puede establecer sus propios precios. Entonces, eso sí le da poder de mercado y es propio eso sí es propio de un monopolio, ¿no? Entonces, justamente ahí está, ¿no? Es un ejemplo de monopolio, una competencia monopolística, ¿no? Donde el ofertante ha logrado diferenciar su producto, ¿no? A pesar que hay una gran competencia alrededor, lo ha diferenciado en marca, por su diseño, y por eso tiene poder de mercado, y que es poder de mercado de que puede establecer o influir en el precio. Entonces, por eso tiene la capacidad de influir en el precio. Ujú. Sería la letra E, ¿no? La letra E. En el caso de los otros no lo son, no lo son. Listo, 70. No, 79, 79. 79, la anterior. El diario oficial El Peruano tiene la exclusividad otorgada por el Estado en la publicación de avisos requeridos para ciertos trámites, desde convocatorias, juntas de acciones, avisos judiciales y leyes comunicadas. Todos estos avisos no pueden ser publicados entre otros diarios, aunque sean más modernos. En el caso de estos diarios, Vamos a recapitular, ¿no? Entonces, entre esa alternativa del 7-9, tenemos lo que es el monopolio natural, ¿no? Es aquel que eh, el servicio que brinda tiene costos tan altos que es difícil que haya más competencia, ¿no? Eso, como ya se dio cuenta, se da en los servicios, por ejemplo, de alcantarillado, ¿no? De distribución de luz, ¿no? O la misma distribución de gas, lo que sería Sedapal, lo que sería Onda Enel, ¿no? Lo que podría ser, en su momento los mismos servicios de telefonía, cuando eran, no había que poner los postes, ¿no? Para hacer las conexiones, que fue Telefónica hace 30 años. Todos esos eran monopolios, naturales, ¿no? Porque, no era tan posible la competencia, porque sencillamente era muy difícil, la inversión que tenía que hacer la empresa para entrar al mercado era muy alto. Incluso no era conveniente ni siquiera para el propio Estado. Entonces es un monopolio natural, ¿no? De que no hay otra opción más que instalar un monopolio, ¿no? Y los ejemplos habituales son la distribución de agua, la de luz, la de telefonía o la de gas inclusive, ¿no? El oligopolio tiene de los términos oli, pocos, o sea, cuando hay pocos ofertantes, ¿no? Pocas empresas que venden, ¿no? Trust, ya lo vimos, lo discutimos varias veces, es sencillamente cuando unas empresas se asocian, se fusionan. Entonces, cuando hay fusión de empresas es que pierden su autonomía. Se fusionan este, con el fin, bueno, de acaparar mercados, ¿no? Eh, y poder controlar los precios, ¿no? El ejemplo más habitual sería, pues, lo que es, como le he dicho, lo que es la industria de la cerveza, ¿no? Con el grupo Bacos y Joston, ¿no? Bacos y Joston. O la fusión de Coca-Cola con Inca-Cola en su momento, ¿no? Listo. Y el monopolio bilateral es justamente cuando hay un solo vendedor y un solo comprador, ¿ya? O sea, cuando se da 1-1. Ahora, recuerda que cuando hay un solo comprador, se llama monoxonio, ¿ah? Y cuando hay un solo ofertante, eso se le llama monopolio. O sea, tiene nombre, hay nombres que tiene que ir recordando. Monopolio es un solo ofertante. Monoxonio, un solo comprador. Y cuando hay 1-1, monopolio bilateral. También va por ahí, ¿eh? ¿Se entendió más o menos? Uy, uy, ¿se durmió? ¿Está ahí? sí, ¿Se entendió? pero Listo, listo. 7-8, 7-8.
Está arriba, está arriba. Arriba a la izquierda. Mm, Luego de consultar que a raíz de la lluvia y huaicos producidos por el fenómeno del Niño en los mercados, existiría manipulación de precios. Dichos elementos de nuestra necesidad, no, pero en el de por variedad de, por variedad consumidores en las redes sociales, las redes sociales y en consumidores en las redes sociales y en algunos programas de televisión local. En las últimas semanas se propuso un, un artículo que está relacionado con la especulación, en el que se propone que quien acapare bienes de consumo con el fin de alterar sus precios, provocar escasez y obtener lucro con ello, característico de un mercado relacionado con la especulación, que se propone que quien acape bienes de cumplimiento con el fin de alterar precios, provocar escasez y obtener lucro con ello, característico de lo de- Ajá, es el mercado negro. Una economía subterránea básicamente es aquella que no hay control estatal, ¿no? No hay control oficial del Estado, pero pueden ser actividades legales o ilegales, ¿ya? Puede ser desde un vendedor ambulante hasta contrabando, ¿no? O venta ilegal de productos. O sea, la economía subterránea es un término mucho más amplio para lo que está reflejado ahí. El mercado informal son actividades legales, pero que no cumplen con ciertos requisitos, eh, o sea, que no están de todo dentro de la normativa, ¿no? No siguen de todo la normativa. Por ejemplo, pueden ser legales, pero no pagan impuestos, no emiten licencias, no emiten comprobantes, ¿no? Es un mercado informal y eso no se acerca a ninguno del caso. Uy, ¿qué pasó? El mercado ilegal ya es ilegal, o sea, es tráfico de drogas, venta de armas ilegales, contrabando, ¿no? Esas son actividades que están fuera o están prohibidas por la ley, ¿no? Entonces nos alejamos, ¿no? Son mercados ilegales. Y el comercio clandestino, ¿no? Eh, es cierto que busca evitar el control estatal, pero hay más una intención de ocultamiento, ¿no? O sea, puede ser fábricas escondidas, mercadería ingresada que no se declara, negocios que funcionan de forma secreta, ¿no? El que más se acerca es el mercado negro, ¿no? Eh, donde se comercian bienes o servicios evitando el control del Estado, ¿no? Y surge básicamente donde hay provisiones, ¿no? Donde hay escasez, donde hay control de precios. Entonces, el mercado negro es el que más se acerca a la situación que ha presentado el texto, que dice que, ¿no? Que se ha acaparado, ¿no? Se ha acaparado productos, ¿no? Producto de ese desastre con el fin de lucrar con ello. Y eso se vende sobre todo en el mercado negro, ¿no? En el mercado negro, eh, producto de que están generando, acaparando, generando una escasez artificial, ¿no?
eh, donde la forma de venderlo es lo que se vuelve ilegal, ¿no? Porque el producto es legal, no es como el mercado ilegal, ¿no? En el mercado ilegal, ahí teníamos tráfico de drogas, venta de armas, así está prohibido. Pero en el mercado negro, se evita cierto control del Estado, pero se busca, y surge sobre todo cuando hay provisiones o escasez, ¿no? Ahí lo más correcto parece 7-8, ¿no? Parece 7-8. Sería básicamente el mercado negro, ¿no? El mercado negro. Listo.